Bueno, prepárese, ajústese los cinturones, que el vuelo viene con turbulencias. Lo que sí, no sé si va a poder encontrar el libro fácilmente, si no pregunte a alguien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11. Porque algunos hasta tienen problemas para encontrar Génesis, yo le digo. Génesis capítulo 11, desde el versículo 27 en adelante. Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Es decir, que estamos hablando de la familia de Abram. ¿Cómo se llamaba el padre de Abram? Taré. Y tenía dos hermanos que se llamaban Nacor y Harán. Y un sobrino de su hermano Harán que se llamaba Lot. Muy bien. Y murió Harán, el hermano menor, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, es decir, que la sobrina, que fue padre de Milca y de Isca. Es decir, que Harán tuvo dos hijas y un varón. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, es decir, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a dónde. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré, ¿dónde? Es decir, que nunca llegó a Canaán, ¿no? Ahora, pero ¿quién fue el que tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán? Taré, según este versículo, fue Taré. Él dice, y tomó a sus hijos y a su nieto y salió para ir a tierra de Canaán. El que tomó la decisión fue Taré, pero dice la Biblia que llegó hasta un lugar que se llama Harán, y ahí se quedó, y se quedó, y se quedó, y se murió ahí. Nunca llegó a Canaán. Dice, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué dice? Bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Wow, qué terrible eso, ¿no? Hay algunos que todavía siguen maldiciendo a Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Eso Jehová no le dijo. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y en este caso sí, a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? A ver si reconocen el lugar. Esto es el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, ahí está Egipto, ahí está el Mar Mediterráneo. Estos dos ríos son el Tigris y el Éufrates. ¿Qué país sería este donde están esos ríos hoy? Irak, ¿no? Ur queda en lo que hoy sería Irak. Si Abraham hubiese nacido hoy, sería iraquí. Taré tomó la decisión de salir de Ur para ir acá, a Canaán, donde dice Hebrón, ahí sería Canaán. Fíjese que cuál sería la ruta más directa para ir de Ur a Canaán. Así sería en línea recta. Pero ¿por qué no se podía ir por ahí? ¿Qué es lo que hay ahí en el medio? El desierto de Arabia. Imposible cruzar así en línea recta. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en aquel entonces? Se pegaba toda la vuelta, se remontaba el río hasta el norte, y después se bajaba por el costado del mar Mediterráneo, por Siria, había lindos ríos por allí, después está el mar de Galilea, el Jordán. Es decir, todo eso se le llama la media luna
fértil de Medio Oriente. Había que ir toda esa vuelta. 3 puntos que nos interesan de la historia, ¿cuáles son? Ur, Canaán y Harán. Mire dónde está Harán. Allá arriba. Harán está prácticamente, o diría perfectamente, en el centro del camino. Es decir, salió de Ur para ir a donde, a Canaán, pero se quedó ¿dónde? En Harán, en la mitad del camino. Y ahí se quedó, y ahí ¿qué le pasó? Se murió de viejo. Así que, por eso hoy quiero hablar de la mediocridad espiritual, de cómo salir de la mediocridad espiritual. Porque la mediocridad, la misma palabra lo dice, la raíz de la palabra. ¿Cuál es? Medio. El mediocre es el que se queda en el medio, el que nunca hace todo lo que puede hacer. Es el que pudiendo hacer 10, hace 5. El que pudiendo dar 10, da 5. El que pudiendo venir a 10 reuniones, dice, si voy a todas se van a mal acostumbrar, mejor voy a 5. Dice. Entonces, son esas personas que siempre están empezando algo y nunca lo terminan. Voy a empezar la carrera tal, y después a los 2 años, no, ahora estoy empezando otra, dice, la dejé. Y usted a los 2 años de vuelta lo agarra y dice, sí, no, pero ahora estoy empezando otra. Nunca terminan nada, ¿no? Nunca logran completar un objetivo. Entonces, a veces también en el matrimonio nunca logran hacer algo, construir algo positivo. Entonces, este es un tema que usted a medida que vayamos predicando se va a dar cuenta la importancia que tiene y cómo es una trampa que el diablo le pone a los cristianos y que muchos cristianos lamentablemente caen en ella. Por eso la palabra de Dios dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Dijo el Señor, mi palabra es verdad. Y la verdad de Dios nos hace libres de las mentiras y de las trampas del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que abra su corazón porque hoy Dios le va a hablar y esta palabra puede ser, te puede liberar o te puede también prevenir en el futuro de caer en alguna trampa del enemigo. Lamentablemente en la iglesia no todos los cristianos vienen a lo mismo. Yo tengo un mensaje que se llama ¿qué significa seguir a Jesús? Y ahí explico las distintas motivaciones a veces que hay. Yo como pastor yo me casé a los 22 años, hace 26 años, y al año siguiente empezamos a pastorear, así que tenemos 25 años en el ministerio con mi señora. Y he podido ver que realmente a la iglesia mucha gente no viene con la motivación correcta. A veces en vez de venir a la iglesia a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, venimos a la iglesia a decirle a Dios qué es lo que yo quiero que Dios haga. Venimos a darle órdenes a Dios. Venimos con las expectativas de que Dios haga mi voluntad. Y hermano, mi hermana, nosotros hemos sido creados por Dios para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Sí, porque si no lo atienden bien, por ahí se ofende y no viene más, ¿vio? O por 3 meses no viene. Entonces, no ese es el plan de Dios para tu vida. Esas son las trampas del enemigo. Yo mirando esta historia y analizándola pude ver algunos aspectos que más o menos nos dan una idea de qué es lo que lleva a los cristianos a vivir una vida de cristiano mediocre. Que hay algunos motivos que podríamos identificar para que tú puedas ver si algo de esto no está afectando tu vida. Una de las cosas interesantes del mapa que hemos estado viendo es el nombre del lugar donde Taré se quedó. ¿Cómo se llama el lugar donde Taré se quedó? Harán. Pero Harán era el nombre de alguien, era el nombre de una persona. ¿Quién había sido Harán? Lo leímos nosotros hace un ratito. El hijo menor de Taré, pero que le había pasado algo. ¿Qué le había pasado? Se había muerto en la tierra de su nacimiento, en Ur. Es decir, hay un dicho que dice que todo hijo está preparado para enterrar a su padre, pero ningún padre está preparado para enterrar a su hijo, ¿no? Entonces, evidentemente,
Taré llegó a Harán y empezó en ese lugar a pensar en quién, en su hijo muerto, ¿no? En su hijo que murió, en el hijo menor, encima el menor, porque aunque uno quiera a todos los hijos por igual, siempre el menor nos agarra medio padres, medio abuelos nos agarra, ¿no? El menor. Siempre los mayores se quejan de porque a él le dejaba hacer lo que a mí no me dejaba, ¿no? Y entonces se ve que le agarró la depresión y se quedó allí pensando, porque cuando usted va caminando para adelante, ¿no? Pero de pronto mira para atrás, ¿qué pasa con su caminar? Se detiene, porque está mirando para atrás. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Dejan de avanzar en las cosas espirituales. ¿Por qué? Por mirar hacia dónde. Por mirar hacia atrás. Evidentemente el que le puso nombre a ese lugar tuvo que haber sido Taré, ¿no? ¿Quién otro le va a poner ese nombre a ese lugar? Así que Taré le puso su nombre, el nombre de su problema, de su dolor, a ese lugar. Y hay cristianos que le ponen nombre y apellido a su quedadez espiritual. Son cristianos que miran para atrás. Yo le propongo un ejercicio. En esta semana usted, si encuentra algún cristiano que ya no viene más a la iglesia, párelo y pregúntele. Diga, mira, vino un pastor de Argentina que nos hizo hacer una encuesta. Pregunta número 1, ¿por qué no venimos a la iglesia? Dígale. ¿De qué le va a hablar esa persona? ¿Del futuro, del presente o del pasado? Le va a hablar del pasado. No, lo que pasa es que yo una vez fui a la iglesia y no me gustó una cosa, o a mí fulanito de tal me falló, tal persona que era cristiana y parecía muy santa, me falló, se me vino abajo un ídolo, o me hirieron, me lastimaron, me traicionaron, me estafaron, me hirieron, me criticaron, me calumniaron. ¿Cuántas cosas que a veces pasan en la iglesia? ¿Pasa todo eso? Sí. Lamentablemente pasan en la iglesia esas cosas. Cosas tristes, vi que se peleaban unos líderes y yo me escandalicé y entonces yo digo, no, si esto es la iglesia, yo no quiero saber más nada. Cuántas excusas. Te pasó algo negativo, venía a la iglesia, pero se me murió fulanito o sultanito, me quedé sin trabajo, entonces yo digo, ¿dónde está Dios? Es decir, que te quedaste ¿dónde? En el pasado. Cosas duras, cosas fuertes del pasado, y vos a tu vida espiritual le pusiste el nombre de eso que te pasó. Y eso que te pasó, o esa persona que te traicionó, te hirió, te lastimó, te defraudó, tú le pusiste nombre a ese lugar, a ese tiempo. Y ahí, espiritualmente, te quedaste en ese problema. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Yo podría también tener 1000 excusas para no haberme quedado. Ustedes saben, les contaba a los hermanos del otro culto, cuál es la música que más identifica en el mundo a la Argentina. ¿Cuál es? El tango. El tango es una música extraordinaria, preciosa, pero el problema son las letras del tango. Son todas tristes. Usted escucha un tango y a los 2 minutos no sabe por qué, pero ya le está cayendo una lágrima por acá. Dice, todo triste, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido, el farolito, no, todo así. Después, sur, paredón, y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera y esperándote, todo así. La casita de mi viejo, cuesta abajo en mi rodada, la percanta que me amuraste. Todo así es el tango, todo triste. Si yo me pongo a contarles a ustedes la historia de mi vida, y yo la viví toda en el Evangelio, ya nomás a los 15 años cuando empecé a predicar ya empezaron a criticarme, ¿no? ¿Cómo tan jovencito lo pones? Ya desde ahí nomás. Me dieron para que tenga. Y de ahí, bueno, si a usted lo criticaron, lo murmuraron, lo calumniaron, lo estafaron, a mí de todo, puedo hacer una colección, mire. Me pongo a cantar un tango de acá hasta mañana. Y salimos todos llorando de acá,
Mire, hasta qué cosa triste no le pasó a usted que a mí no me haya pasado. Ayer me llevaron a jugar ahí al dominó y empezamos contentos con mi señora a ganar y después vino el hermano Isidro y nos ganó. Hasta eso, me arruinó la tarde. Ahora lo veo al hermano y tengo una amargura. Bueno, hasta eso, mire. Pero, hermanos, si yo me hubiese quedado en eso, si yo me hubiese quedado en las cosas terribles que vi en la iglesia, en las cosas terribles que vi en personas que yo las consideraba ejemplos y que me defraudaron y todas esas cosas que pasaron en mi vida. Si yo me hubiese quedado en eso, hoy en vez de estar predicando la palabra de Dios en Maracaibo, Venezuela, estaría llorando en algún rincón de Buenos Aires y cantando algún tango suavecito, obvio. Pero la palabra del Señor nos dice, el Señor Jesús dijo que el que quiera tomar las manos en el arado no debe ¿qué? No debe mirar atrás. Porque el que mira para atrás no es digno de tomar el arado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo ¿a dónde? A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Mira adelante. Deja el pasado en el pasado. Déjalo de atrás atrás. Lo que pasó, pasó. No permitas que nada del pasado te impida alcanzar lo que Dios tiene para ti en el futuro, las bendiciones del Señor, la gloria de Dios. Los que conocemos al Señor sabemos que hemos sido llamados para vivir una vida de gloria en gloria y de poder en poder. Gloria a Dios. Vamos para adelante, mirando al Señor Jesús. Él nunca nos va a defraudar. Los hombres te van a defraudar, las personas te van a defraudar, pero el que nunca te va a defraudar es el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Él no merece que nosotros lo defraudemos a Él. Él no se lo merece. Él dio su vida por nosotros. Así que no hay excusas. No hay excusas. Ah, que vi con lo que yo vi, lo que viví. No hay excusas. No te creas tu propio harán como una excusa para no alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. No existe tal excusa delante de Dios. Entonces, por un lado tenemos los que se quedan en el pasado. Hermano, no, pero yo las cosas que vi, lo que vi. Basta de excusas, dice el Señor. Basta. Nada de eso te va a servir en el cielo, delante del Señor. Y después está la otra, que a veces Harán también significa el lugar de la comodidad, de aquel que se cansó de obedecer a Dios, y entonces dice, ¿para qué voy a seguir hasta Canaán si acá en Harán estoy bien? Estamos bárbaros en Canaán, hay pastito, hay agüita, hay sombrita, las ovejitas están contentas, ¿no es cierto que están contentas? ¿Para qué vamos a ir hasta Canaán si acá estamos bien? Hay cristianos que vienen a la iglesia y se conforman con venir los domingos nomás. No, gracias que venimos los domingos. Ya el Señor me bendijo, me prosperó, bendijo mi matrimonio, nos sanó, ya está. Ahora, ¿para qué más? No, ya está, ya. Antes iba a la idolatría, ahora vengo a la iglesia. ¿Qué más quieren? Ya está bien. De vez en cuando doy el diezmo. ¿Qué más quiere el pastor? Estamos bien así, estamos bárbaros. Pero no vas a estudiar seminario, no vas a... No. Estamos bien como estamos. Pero no querés crecer, no, estoy bien como estoy. ¿No entendiste que estoy bien como estoy? Sí, está bueno. Se quedan ahí en la comodidad, ¿no es cierto? Y bueno, y a veces pasa como, yo tengo ahí un mensaje que dice, si quieres levántate, del paralítico del estanque de Betesda, ¿se acuerdan? 38 años paralítico. Y viene el Señor y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Usted qué hubiese respondido? Sí, pero él no respondió que sí. Respondió con excusas.
No, lo que pasa es que hace siempre que yo quiero, entonces nunca nadie me lleva. Pero esa no fue la pregunta. No es la respuesta a la pregunta del Señor. Por eso que Jesús le preguntó, ¿vos querés ser sano? Porque el problema, escúcheme, después de 38 años de vivir, ¿de qué vivía ese hombre? De las limosnas. Si el Señor después de 38 años viene y lo sana, ¿ahora de qué tiene que vivir? Va a tener que trabajar. Y algunos cuando viene el Señor y pregunta, ¿querés ser sano? Dice, ¿me conviene o no me conviene que el Señor me sane? Pues ya hace 40 años que vivo de arriba. Si me sana voy a tener que trabajar. Y hay algunos cristianos que es así, les pasa. ¿Vos querés que Dios te use? Y, sí, pero ¿qué precio hay que pagar para que Dios me use? ¿Eso significa que tengo que venir más reuniones entre semana? Y sí, lo voy a pensar. La pregunta, Dios dice, ¿querés que yo te use? ¿Querés ver mi gloria en tu vida? Si eso significa que tengo que dejar de ver televisión, que tengo que dejar de mis amigos, que tengo que dejar de ver las telenovelas a la tarde, y no sé, voy a pensarlo. Eso también es Harán, la comodidad. No quiero pagar el precio que significa, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios cuesta, hermanos. Por eso el Señor decía, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué significa tomar la cruz todos los días? Que todos los días tengo que ir ¿a dónde? A la muerte. Porque la cruz, ¿qué significaba? ¿Símbolo de qué era? De muerte. El que tomaba la cruz era porque iba ¿a dónde? ¿A pasear? No. Iba a la muerte. El problema es que con nuestra carne, que hoy la crucificás y mañana se te aparece de vuelta. Y dice, hola, acá estoy de vuelta, y la tenés que volver a matar todos los días. Ese es el problemita. Por eso el Señor dice, tome su cruz cada día. Cada día tengo que obedecer a Dios, y obedecer a Dios cuesta. Cuesta vencer mi orgullo, cuesta vencer mi comodidad, cuesta vencer muchas cosas. Entonces, por eso son esos hermanos que no quieren esforzarse, no quieren pagar el precio. Son esos hermanos que cuando el pastor dice, bueno, ahora la semana que viene vamos de campaña, hermano. Y vamos de campaña y vamos a repartir tratados casa por casa. ¿Cuántos van a venir? Se siente el grillito por allá. Cri, 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 cri. ¿No? Hermano, bueno, entonces le vamos a poner un micro y vamos a pasar por su casa y lo vamos a llevar en la maquita de oro. No sé qué más sepa que usted. Cuando tendría que ser todo lo contrario. Pero, y cuando los pastores hacen, vamos a hacer campaña, vamos a evangelizar, nunca falta algún hermanito que dice, pastor, ¿cómo vamos a evangelizar? Vamos a gastar plata, esfuerzo. Y la iglesia todavía somos una iglesia nueva, necesitamos consistencia doctrinal, necesitamos seminario, le hace falta a la iglesia, no tanta campaña. Después haremos campaña. Ya le frenó el proyecto al pastor. ¿No es cierto, hermano, que hace falta? Sí, es verdad, hace falta. Bueno, logré que no se haga la campaña. Entonces viene el pastor a los 2 meses y dice, hermano, como hablamos la otra vez, bueno, vamos a traer un seminario a la iglesia. Vamos a traer un maestro, va a venir todos los jueves. Ahora hay que venir los jueves al seminario porque nos hace falta base doctrinal. Entonces, y el mismo hermanito se para y dice, pero pastor, las almas se están perdiendo allá afuera y nosotros acá adentro estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿El seminario o la campaña? ¿Qué es lo de Es el hermanito que no quiere hacer nada. Yo no quiero ir a campaña porque hay que poner plata, ir hasta allá, golpear las casas de la gente. No, yo quiero estar en mi casa viendo televisión, tranquilito, en mis cholas, en mis chores ahí. Qué cosa. Y el seminario, un día más en la iglesia, otro día más que ir a la iglesia. No, yo me quiero quedar en mi casa.
Por eso el cristiano mediocre no es solo peligroso para sí mismo, sino que también es peligroso para la iglesia. Porque si el mediocre dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con empujar esta carreta y me bajo de la carreta, y en vez de empujar me aparto. No, el mediocre se queda en la carreta y hace peso muerto. Es decir, hace que más difícil avanzar. Hace contrapeso. En vez de ayudar a que la iglesia avance, la detiene. La detiene porque en vez de que los hermanos ir por almas nuevas, hay que ir a visitar al hermanito para que, hermanito, vas a venir el domingo a la iglesia, y lo voy a pensar. Si alguien me pasa a buscar, por ahí voy. Entonces, en vez de ir a buscar almas nuevas, hay que ir a buscar al hermanito de 20 años de evangelio, que si no lo pasan a buscar, no viene. ¿Eso qué es? Eso es peso muerto. Vos después de 20 años evangélicos, vos tendrías que no solo no venir, que te pase, sino que vos tendrías que ir a buscar un alma nueva para traerla a la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Yo le dije que venía brava la cosa. Después no se me ande, ay, que me dolió, qué sé yo. Entonces, ese es el tema. ¿Hasta qué punto tú quieres que Dios te bendiga? ¿Hasta qué punto quieres que Dios use tu vida? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dejarte usar por Dios? Entonces, esa es la cuestión. Porque los cristianos que no se dejan usar por Dios, Dios no los bendice, como dijimos antes. Y entonces, no solo, como no quieren arrepentirse y cambiar, entonces van generando dentro de su corazón un espíritu de amargura. ¿Por qué a mí Dios no me bendice y al otro lo bendice? Y porque el otro está pagando el precio y vos no. Pero no lo ven de esa manera. Les agarra el síndrome de Marta. ¿Se acuerdan Marta y María? Que María estaba ¿dónde? A los pies del Señor, escuchándolo. Y Marta estaba haciendo muchas cosas, estaba donde no tenía que estar. Y entonces, ¿qué le pasó a Marta? ¿Se enojó con quién? Con Jesús y con la hermana. Jesús, ¿no te da cuidado ver que mi hermana me deje servir sola? Y encima, como Dios no nos hace caso, porque nos agarró la chiripiorca, le dice, dile que me ayude. Le damos órdenes a Dios. Le decimos a Dios lo que yo quiero que Dios haga. Y rapidito, Señor. Me vas a bendecir. Si lo bendijiste a Él, a mí me vas a bendecir también. Ah, sí. Pero no quiero pagar el precio de estar a los pies del Señor, de estar en comunión con Dios. Y entonces se genera ese síndrome de amargura, de enojo con Dios y con los hermanos. Y entonces estos hermanos, con el tiempo, se van volviendo un peligro en la iglesia. Y pasan en vez de ser de bendición, pasan a ser instrumentos del enemigo. ¡Wow! ¿Está en la Biblia esto que estoy diciendo? Sí que está. Hebreos, vamos a buscar Hebreos. Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor. Hermano, miren bien, dice la palabra del Señor. Y cuando la Biblia dice miren bien, miren bien. Dice, miren bien, hermano, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que te borren de la lista como lo borraron a Taré. Que te borren del libro de la vida, que dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo uno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de qué? Te estorbe a ti. Y por ella, muchos, no algunos, muchos sean contaminados. ¡Wow! Entonces, la amargura es una epidemia. Se contagia, la mediocridad se contagia. El mediocre no solo no se conforma con ser mediocre, sino que quiere que los demás también sean mediocres. Le molesta ver que otros avancen más que ellos. Les molesta. Yo le contaba hoy, había un corito hace muchos años,
Ustedes son nuevitos en el Señor, entonces. ¿Habrá algún viejito acá? Que decía, caminando voy para Canaán. Decía, caminando voy para Canaán. Vamos para Canaán. Y había una estrofa que decía, si usted no va, no me lo impida a mí. Si usted no, yo no lo entendía de chiquito eso, después con los años lo entendí. Son esos hermanos que no solo ellos no obedecen a Dios, sino que les molesta ver que los que obedecen a Dios, Dios los bendiga y los levante. Son enemigos de los bendecidos de Dios. Critican a todos los que hacen algo. Ellos no hacen nada, pero critican a los que hacen. Por lo general el que critica es el que no hace nada. Porque el que hace algo no tiene tiempo para criticar. Ahí tendría que haber dicho amén todos, pero... por lo general el que critica es el que no hace nada. Y hermano, y los que se equivocan son los que hacen cosas. El que nunca se equivoca es el que no hace nada. Entonces por eso siempre a los que hacen algo hay algo para criticar. Porque hacen algo por lo menos. Y el que no hace nada, como no hace nada, dice, bueno, entonces vamos a criticar. Para hacer algo. Y entonces esa amargura se contagia. Si usted pone una manzana podrida y le pone en un cajón y le pone 20 manzanas buenas, ¿qué va a pasar a los 2 días? Tiene 21 manzanas podridas. Si usted pone acá en esta fila de 7 sillas, 6 hermanos que no tienen ningún problema y le pone en el medio un hermano con amargura, ¿qué va a tener en un mes? 7 hermanos amargados, que no van a querer hacer nada en la iglesia, porque se contagia. Por eso hay muchos hijos de creyentes que no quieren saber nada con venir a la iglesia, porque lo que escuchan en casa es pura amargura. Había una hermana, me contaron la historia de una hermana que de muchos años en el Señor, pero el hijo no era creyente, y se enfermó de SIDA, y entonces le dijo, hijo, te traigo los pastores para que te oren. Y él dijo, pero los pastores, si vos toda la vida me dijiste que los pastores esto, que los pastores aquello. No, yo no quiero que esa gente me ore. Entonces te traigo los diáconos. Los diáconos. Si vos me dijiste que los diáconos esto, que los diáconos aquello, que no los soportaba por esto. No, yo no quiero saber nada con esa gente. Entonces te traigo el hermanito tal. El hermanito tal, si vos me dijiste que era esto y era aquello. No, yo no quiero saber. Le había hablado mal de toda la iglesia. Entonces no quiso que nadie le ore y se murió. Sin que nadie le ore. Y el hermano, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué le transmitiste tu amargura a tu hijo? Entonces, después no andes llorando que tu hijo, ¿no? ¿Qué escucha tu hijo? Porque cuando ustedes hablan en sus casas, los matrimonios, la familia, hay oíditos que están escuchando, ¿sabía usted, no? Hay oídos que escuchan. Y después no se queje si su hijo no ama a Dios y no busca al Señor. Porque eso va a ser una consecuencia de lo que usted influencie en sus hijos. Amén, hermanos. Así que, por ejemplo, en el libro El poder de su presencia de Alberto Motesi, usted lo puede leer, hay el caso de un muchacho que Motesi fue a verlo porque se había apartado del Señor, hijo de líderes, y entonces le preguntó, ¿qué pasa? Si vos naciste en la iglesia, ¿cómo que te apartaste? Y él le dijo, porque estoy cansado de que mis padres en la iglesia canten como ángeles y en casa griten como demonios. Ese testimonio. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Sale bendición o sale amargura, murmuración? Entonces, esa mediocridad envenena a la iglesia, la lastima, la frena. Es peligroso. El cristiano mediocre es peor que un mundano. Es peor, porque conociendo a Dios y teniendo la oportunidad de ver la gloria de Dios, decide vivir en amargura, vivir a medias una vida cristiana. Entonces, son peligrosos y a veces se convierten en un mal dentro de la iglesia que los pastores a veces tenemos que extirpar. Lo que yo le voy a decir ahora, mire, es terrible lo que voy a decir ahora, pero
lamentable, no creo que su pastor se lo predique nunca esto. ¿Sabe por qué? Porque yo tampoco lo predicaría en mi iglesia. Pero como estoy en la iglesia de otro, me voy a desahogar. Voy a hacer la catarsis pastoral así. Entonces, la Biblia dice, nos manda a los pastores que cuando hay hermanos así, llenos de amargura, llenos de mediocridad, que dañan la iglesia, hay que, después de una y otra amonestación, sacarlos de la iglesia. Echarlos queda medio, pero es echarlo, pero lo decimos de otra manera. ¿No? Hay que sacarlos de la iglesia, porque dañan al cuerpo de Cristo. No me miren con esa cara como diciendo, ¿de dónde sacó eso, pastor? Está en la Biblia, hermano. Y me siguen mirando mal. Bueno, voy a tener que mostrarle los versículos bíblicos, no me queda otra. Tito capítulo 3. Dice, al hombre o la mujer que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Wow. ¿Qué es lo que usted desecha de su casa? Lo que no sirve, pero no solo que no sirve, porque hay cosas que no sirven y usted las guarda en algún cuartito por ahí. Pero ¿qué es lo que usted sí o sí tira? Lo que no sirve y que si usted lo guarda le contamina la casa. Entonces esas cosas que contaminan y que no sirven hay que desecharlas. Bueno, esto es lo que le manda el Señor a los siervos de Dios. Deséchalo porque sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, su juicio de amargura. ¿No es cierto? Entonces hay que sacarlo de la iglesia. Y bueno, y como si esto les fuera poco, algunos hermanos que me siguen mirando medio mal, habla en Romanos capítulo 16, versículo 17, y el mismo apóstol Pablo dice, les ruego, hermano, pero ya es una súplica, ya como de rodillas, digo, por favor, hermano, les ruego que se fijen en los que causan divisiones, en los que en vez de venir a ganar alma y sanar al enfermo y buscar la gloria, vienen a hablar mal de uno y del otro y a decirte, no vayas a la iglesia por esto y por aquello. Fíjense, dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. Que se aparten, dice, porque tales personas ya no sirven mal, Señor. Si alguna vez lo sirvieron, ya no lo sirven, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Adulaciones. Engañan a los corazones de los ingenuos. Son esos hermanitos que vienen y te dicen, ay, pero yo no puedo entender cómo alguien tan bueno como vos, tan fiel, tan preparado, ¿cómo no te dan el lugar que te mereces en la iglesia? Yo no entiendo. No puedo entender cómo el pastor no se da cuenta de lo valioso que sos. Tiene razón, la verdad que me parece que este pastor no me ve como... No valora lo que soy. Pero ¿quién le metió ese venenito en el corazón? El otro, el que andan buscando dividir el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, hay que tener... Por eso el Señor le dijo a Abraham, llegó un momento en que Dios se dio cuenta que Taré ya decidió quedarse en Harán. Ya decidió morirse en ese lugar. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Abraham? Vete. Ahora, cuando Dios dice vete, ¿a usted qué le da? Una imagen de qué? De urgencia, ¿no? Como diciendo, andate ya, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Apartate de ello, porque tu papá se convirtió en un ¿qué? En un mediocre. Y si vos te quedás con él, ¿cómo vas a terminar? Mediocre. La Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. Y podemos deducir que el que se junta con mediocres,
mediocre será. Con quien te juntes, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese no es proverbio, pero anda parecido. Entonces el Señor le dijo, andate de tu padre, soltalo, déjalo, andate, porque si te quedas un día más vas a terminar con... Pero es mi papá, no importa quién sea. No importa si es tu papito, tu hermanito, tu tíito, tu queridito, tu panita, quien sea. Apartate de él, porque Dios te quiere librar de la amargura y de la mediocridad y te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dale un aplauso al Señor Jesús. Y yo te aseguro, mi hermano, que es mucho más importante que Dios te bendiga que quedar bien con uno de estos mediocres, por más familiar o amigo que sea tuyo. No vale la pena, no vale la pena. Yo tuve un caso hace muchos años, les contaba hoy, de un joven líder de la iglesia que, no sé, se llenó de amargura y andaba haciendo cosas que no debía. Y entonces yo lo senté y le dije, mirá, le digo, no, ¿cuál es el sentido que estemos juntos? Le digo, si no te sujetás, hablas mal de mí, andás haciendo lo que no debes, andás por las casas, no estás conforme con la iglesia, ¿qué haces acá? Digo, no podemos estar, uno de los dos se tiene que ir, y yo no me puedo ir porque soy el pastor. Así que el que se va a tener que ir sos vos, le digo. Buscate una iglesia que te guste, que sea como vos quieras, que sea un pastor mejor que yo, buscala, y si queda lejos, no te preocupes, yo te doy para el pasaje, le digo. Pero... Y se fue, no le gustó, se fue mal el hombre. Pero había un muchachito, un amigo de él de la infancia, que también era líder en la iglesia. Y que tuvo que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Me voy con mi pana de toda la vida? ¿O me quedo donde Dios me puso? Y el que sí, que no, terminó haciéndole el aguante, la compañía al amigo de toda la vida. ¿Y cómo terminaron los dos? Mal. Como tiene que ser, según la palabra del Señor. Ahí andan, ese anduvo de iglesia en iglesia, y lo mismo que me hizo a mí, se lo hizo a otro y a otro y a otro pastor. Y ahí andan, teniendo tremendo potencial, porque era un muchacho con mucho potencial. Y el otro, por seguir al amigo, terminó igual que el otro. Ahí anda, a veces me lo cruzo, y seguís con aquel pastor. No, ahora estoy con otro pastor. Y en 12 años se recorrieron no sé cuántas iglesias. Y están peor que cuando se fueron. Por eso el Señor dice, vete. Vete, salí de esos hermanos inconformes, que nunca hacen nada para Dios, que lo único que hacen es criticar a los pastores, que ya se recorrieron todas las iglesias de Maracaibo, y ningún pastor le cae bien, pero vos no estabas con aquel pastor, no, muy viejo ese pastor. Bueno, entonces anda con aquel, no, ese es muy joven. Y entonces anda con aquel, no, muchos hijos tiene ese. Bueno, entonces anda con aquel, no, ese no tiene hijos. No, y anda con aquel, no, aquel, no, muy bajito. Y aquel, no, es muy alto. No le va a ir bien ninguno. Hay que tener cuidado, hermano. Hay estos hermanos que habla el apóstol Pablo, que hay que apartarse de ellos, son peligrosos. Es un espíritu ese, yo le llamo el espíritu araña, el espíritu de Spider-Man. Están los hermanos araña y están los hermanos mosca. Porque a veces los pastores decimos, como en este caso, el hermanito fulano de tal no va a venir más a la iglesia, así que vamos a entregárselo al Señor, no como Pablo que dijo entréguenselo a Satanás a uno, pero vamos a ser más espirituales que Pablo y vamos a decir vamos a entregárselo al Señor. Y entonces no lo visiten, pero nunca falta algún hermanito de esos que son más buenos que el Señor y dicen, pobrecito el hermanito, yo lo voy a ir a visitar. Y van a visitar al hermanito que el pastor dijo, no lo visiten. Y entonces va como la araña, la telaraña, va y toca el timbre. Y el otro, ¿cómo está en la casa? Esperando como la araña, que caiga la mosquita. Y entonces viene la mosquita y le toca el timbre.
Dice, ¿quién es? Dice, soy yo, el hermano Gabriel, que te vengo a visitar. Ah, el hermanito, cambia la voz, ¿no? El hermanito Gabriel. Por fin un hermano con amor que me visita. Vení, pasá, dice, vení, vamos a tomar café y vamos a hablar las cosas del Señor. Del señor pastor, de la señora pastora, del señor diácono. De todos los señores hablan, ¿no? Y no dejan, como decimos en Argentina, títere con cabeza, ¿no? Y empiezan ahí, sacar. Y pero contame, ¿qué te pasó? ¿Y cómo es posible? Pero no te quiero contar, ¿no? Vos sos nuevito, yo no. Pero decime algo, no. Pero, bueno, te voy a contar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la araña cuando cae la mosca en la telaraña? ¿Qué es lo primero que hace? Hace 3 cosas la araña. ¿Qué es lo primero que hace? La envuelve con la telaraña. ¿Después qué hace? Le inyecta el veneno ¿para qué? Pero para no matarla, sino para adormecerla, para poder chuparle todo el jugo. Por eso usted cuando limpia la telaraña, la mosca está entera, pero seca. Entonces, empieza a envolverte con argumentos, ¿no? Vos, sí, hermano, la verdad que qué bueno, qué amoroso que sos vos, que me viniste a visitar. No hay otro como vos, la verdad que la iglesia no te merece a vos, porque, ¿no? Después sí, pero en la iglesia han pasado cosas. Yo no quiero hablar del pastor, pero te voy a hablar. Ya no es el mismo de antes. Sí, yo lo conozco cuando era como el hijo, así con pelo en la cabeza. Ahora ya no es del mismo. No. Y empieza, ¿no? Y le va. Y le mete intrigas, ¿vio? Y cosas, ¿sí? Pero, porque ¿qué pasa con el dinero? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? Y el hermanito de a poquito se va, ¿qué le va pasando? Le va inyectando ¿qué? El veneno, toda su amargura, porque no, se lo va metiendo al otro y lo va secando espiritualmente. Y ese hermanito que Dios lo llenó de bendición en la iglesia, que venía a la iglesia y que se lo ministró, los pastores lo atendieron, le pusieron gente para que lo cuide, lo ministraron, el Señor lo sanó, restauró su matrimonio, su finanza y fue bendición. Venía a la iglesia, el hermanito, ay, mi iglesia sobre la roca, cómo los quiero a mis hermanos. Entraba a la iglesia y los veía todos como con alitas en las espaldas. Decía, ay, son ángeles mis hermanos, cómo los quiero. Se quedaba hasta último a saludar a todos. Y miraba al pastor y decía, ay, si hasta le veo una nubecita blanca sobre la cabeza al pastor. Una vez me pasó, a mí vino una hermana y decía, cuando usted estaba predicando, pastor, yo veía como un resplandor sobre usted. Y yo, qué lindo, ojalá dentro de 10 años vean lo mismo, decía yo. Y bueno, esa misma hermanita, va a la casa del hermano Araña y como viene el domingo a la iglesia, entra por allá y entra así. Son todos endemoniados los que están acá. Y cuando sube el pastor al púlpito lo mira. Si hasta veo que le salen cuernos en la cabeza al pastor, parece Satanás. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermano? Todo lo que Dios te había bendecido, lo perdiste en una charla de 2 horas con el hermanito Araña. Te secaste espiritualmente. Y ahora en vez de ser un siervo de Dios, te convertís en un siervo del enemigo, porque esa misma amargura se la vas a contagiar a otros. Por eso el Señor en esta mañana a algunos de los que están acá les está diciendo, vos sabés de quién te tenés que apartar. Vos sabés de quién tenés que dejar de juntarte. Pero es quien sea, no importa quién sea. En vez de juntarte con los que lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es hacer nada en la iglesia, Dios te está hablando en esta mañana y te dice, yo quiero que te juntes con los que van a Canaán, con los que obedecen a Dios, con los que viven pensando en ganar almas, sanar enfermos, echar fuera demonios, ganar Maracaibo para Cristo, en hacer la voluntad de Dios. Con esos, con tus pastores, con tus líderes, con ellos te tienes que juntar. Dale un aplauso grande al Señor en esta mañana.
Gloria a Dios. Busca a tus líderes, júntate con ellos, crece espiritualmente, llénate de influencias positivas, porque van a ser de bendición para ti y para tus hijos y tus nietos. Van a ser de bendición y vas a hacer que tu vida sea una vida de bendición. Por eso yo he descubierto que la mediocridad pone mal a Dios. Cuando usted, en la parábola de los 10 talentos, a uno le dio 5, a otro 4 y a otro 1. El que le dio 5 le devolvió al Señor ¿cuánto? 10, el 100%. El otro le dio 2, le devolvió 4, el 100%. Y el Señor a los dos les dio la misma recompensa porque los dos dieron el máximo de lo que podían dar. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero cuando vino que le había dado 1, ese tendría que haberle devuelto al Señor ¿cuánto? 2, pero le devolvió 1. ¿Y cuánto es 1 de 2? La mitad. Le devolvió la mitad de lo que tendría que haberle dado. ¿Y el Señor qué le dijo a ese hombre? Dijo, está bien, pobrecito el hermanito, le falla un poquito, no tiene. ¿Dijo eso el Señor? No, el Señor se puso mal. Y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que yo iba a venir y que iba a reclamar lo mío, lo que yo te di. Tenías que haberlo multiplicado, tenías que haberlo hecho producir y no hiciste nada. Por tanto, afuera con él. Allí será, ¿qué cosa? El lloro. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿El Jehová de los ejércitos del Sinaí con humo y fuego? ¿O Jesús de Nazaret? Es Jesús el que lo está diciendo. Es en el Nuevo Testamento que está esto. Cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres, ¿y qué es la tibieza entre lo frío y lo caliente? La mitad. Por cuanto eres una iglesia tibia, eres una iglesia mediocre, yo, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! No es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Es en la gracia. Porque la mediocridad ofende a Dios. Cuando un cristiano se da medias, cuando un cristiano no le cree a Dios, cuando un cristiano no diezma porque dice, si no llego a fin de mes, ¿qué me pasa? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Que yo no creo en ti, Señor. Yo no confío que vas a cumplir tu promesa. Cuando yo no me doy por completo a Dios, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Y porque no sé, y si después Dios no me recompensa. Ese es un mensaje de incredulidad. Entonces, hermanos, a Dios hay que darle o todo o nada. A medias no sirve. El Señor dice, el mediocre yo lo voy a sacar de mi cuerpo. Porque usted, ¿cuándo vomita? Cuando tiene en su cuerpo algo que le está haciendo mal. Entonces su propio cuerpo lo expulsa. El Señor dice, los mediocres le hacen daño a mi cuerpo, al cuerpo de Cristo. El mediocre daña a la iglesia, la lastima, la estanca, no permite que la iglesia avance. Y eso es jugar con fuego, porque no te va a sacar el pastor a veces. Dios mismo te va a sacar, si no nos ponemos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos. Así que, hermanos, es un mensaje fuerte, yo lo sé, pero Dios prefiere hablarte hoy fuerte aquí y no tener que hablarte en el día del juicio. Y Dios te habla fuerte y hoy, ¿sabe por qué? Porque te ama el Señor. Porque no quiere que llegue aquel día y sea borrado tu nombre de la lista. Dios no quiere eso, por eso hoy te habla. Y te hablo con mucho respeto y te hablo con mucho amor. No he venido aquí a lastimar a nadie. No he venido aquí a juzgar a nadie. He venido a traerte un mensaje de parte del Señor, para que tu vida sea una vida de bendición y para que puedas ser de bendición a la iglesia donde el Señor te puso y para que puedas ser de bendición a ti mismo y a toda tu familia. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.
Deja el pasado atrás y avanza a la obediencia. Paga el precio, mi hermano, mi hermana.